Bueno muchachos, ¿cómo nos va? ¿Qué me cuentan? Espero que todo en la vida les haya salido perfectamente. Mm, Les voy a contar que estamos en este momento empezando esto de las clases híbridas. Ya como les han explicado anteriormente, la clase híbrida es esta combinación de clases virtuales con clases presenciales para aquellos que decidan venir al colegio. ¿Listo? Como saben, algunos de ustedes decidieron quedarse 100% en virtualidad y algunos otros decidieron quedarse una parte en virtualidad, la otra en presencialidad. Listo. Lo que yo hice para tratar de evitar que hubiera alguna clase de desfase en la comunicación, en la explicación de los temas, es que voy a mostrar estos videos tanto en la virtualidad como en presencialidad. Entonces, si están en este momento presenciales, por favor, volteen hacia atrás y salúdenme que yo estoy en la puerta. Si no, pues sigan viendo la pantalla. Muchas gracias muchachos. Entonces, este es mi plan o al menos parte del plan. Esperemos que funcione. ¿Listo? Si no llega a funcionar, pues lo haremos diferente. Pero me parece que es una grandiosa idea esto de que sea exactamente la misma explicación para ambas partes. Listo, lo que va a cambiar es el desarrollo de las mismas. Chicos, importante, cada vez que aparezca esta imagen o una similar, es para decirles, vamos a trabajar en desarrollar alguna actividad. Entonces, si usted está haciendo esto virtualmente, pues le toca parar el video ahí, pensar la respuesta, hacer las actividades y luego continuar con el video porque les voy a dar las respuestas ahí. ¿Listo, muchachos? Entonces, empecemos desde ya. Aquí, chicos, vamos a retomar lo que vimos en las últimas clases, que era la Summer, Simple Past and Past Continuous. Ya lo hemos visto entonces, pues simplemente recordarles que es Past Simple. Hicimos algunos, copiaron ustedes estos ejemplos. Past Continuous, copiaron estos ejemplos. Vamos a mirar de qué cómo utilizaba, que si did, que si was, todo bien. También vimos entonces de Past Simple. Y dijimos que Past Simple es todo lo que ya se había finiquitado, terminado, se acabó, se finí. Eso es pasado simple. Ejemplos que les di, yo viví en Fomique, ya no vivo allá. O también otro ejemplo que les di, yo fui adolescente, si no estoy mal. Créanme, estoy bastante lejos de esa adolescencia, pero lo fui, es algo acabado. ¿Listo? Entonces hablamos de que habían dos tipos de verbos, los regulares y los irregulares, para esto del pasado simple. Los regulares eran re breves, era cosa agregarle ed al verbo y salió, se hizo pasado. I played football, yo juego fútbol. I played con ed, fútbol, yo jugué fútbol. Y ahí hicimos una lista, usted ya tiene su copia en el cuaderno. Hicimos también que había unas pequeñas excepciones para tener en cuenta ahí en de que usted agregaba ed, ajá, pero pues habían muchas excepcioncitas pequeñas que terminaban en consonante, vocal, consonante y era corto, como en esta T o P. Se duplicaba la última letra, WAP, se duplicaba la última letra. También dijimos que si el verbo terminaba en E, posiblemente agregaba la D, no ED, sino solamente la D. También dijimos que si el verbo terminaba en una Y luego tenía una consonante, entonces se cambiaba esa Y por una I latina. ¿Listo? De eso hemos estado haciendo y no se preocupen, van a hacer actividades de eso. Lo que sí no me empezaba a ver ya sí a profundidad son los verbos irregulares. Entonces acá sí empieza la explicación de uno, muchachos. Verbos irregulares. Primero, por favor, copien esto. Si está virtual, frénelo para copiarlo. Si no, acá les doy su tiempo para hacerlo. Los verbos irregulares son aquellos que cambian de forma. Simplemente. También les decía como en español, yo lo vi, yo lo conocí, yo lo querí. Cuando dijo esto el presidente, que les decía que la gente dijo que como era de bruto, de bestia, que nada que ver, un errorcillo ahí pequeño gramatical de irregulares e irregulares. Entonces simplemente era que vi, conocí, son regulares, pero querer es irregular. Entonces no es querí, sino sería quise. ¿Por qué? Ni idea. No tengo cómo explicarles eso. Creo que nadie podría explicarles eso. De pronto algún filólogo por allá del español muy, muy duro. Pero realmente está entre la evolución de los idiomas y entender toda la evolución de los idiomas o simplemente aprenderse que querer en pasado es quise cuando estoy hablando de yo. Yo quise, no, yo querí.
En inglés pasa lo mismo, hay unos verbos irregulares y gusto o no a quien nos guste, nos toca aprendérnoslas. Esa fue la lista larga de verbos que le he pasado no sé cuántas veces que ustedes tienen. Espero que la tengan también acá. Y si no, pues podemos sacar una linda lista y tiempo para copiarlo en clase y esperamos que no toque hacer eso, ¿cierto? Ustedes ya lo tienen ahí listo, ya lo tienen aprendiditos, eso espero. Entonces, pasemos. De entre los verbos irregulares, el más famoso es el verbo to be. También tienen copiado esto, entonces recordábamos que el verbo to be es como el primo malo de la familia, la oveja negra. ¿Sí? Entre todos los verbos que son cuates, el verbo to be viene y es una embarrada. Siempre hace alguna carajada que uno dice, ¡ah! Berraco verbo to be me saca canas. Pero bacano, porque si uno sabe esta y que una excepcioncita, le sirve para todo. Entonces, sabemos que el verbo to be utiliza was y were. Ambos son fui, es ser o estar en pasado. Yo fui, él fue, ella estuvo, eso estaba. Tú eras o tú estabas, o ustedes eran, o ustedes estaban. Nosotros fuimos, ellos estaban. O sea que el verbo to be, pero en pasado. Lo único es que was se utiliza para I, he, she, it, tercera persona, y yo. Y were se utiliza para you, we, they. Normalmente uno dice que para los plurales, teniendo en cuenta que you también puede significar tú, que es singular. Pero pues bueno, esa es la cosa. Acá si no lo tienen copiado, les voy a dar su ratico para que lo copien. Seguimos. Entonces, muchachos, de la poner una campanita o algo así. Bueno, eh, acá hay algunos ejemplos de verbos irregulares que ustedes ahí también ya lo deben tener copiado, ya se lo deben saber, son los más fáciles, hay una lista. Igualmente, simplemente dense cuenta de que cambia el verbo. I speak, yo hablo. I spoke, yo hablé. She eats, ella come. She ate, ella comió. We see, nosotros vemos. We saw, nosotros vimos. ¿Se dan cuenta? El verbo la pone en pasado. Entonces toca cambiar todo el verbo, así como cambiamos el verbo de querí a quise. Por favor, copien eso si no lo tienen copiado. Párenlo y copienlo. Listo, continuamos entonces con esta parte, que es muy breve, muchachos. Es facilísimo. Y ustedes lo van a coger así, porque ustedes ya tienen este concepto metidísimo en su cabeza. El negativo. ¿Cómo usted hace el negativo? Breve. Simplemente utiliza el didn't or did not. Y eso es todo, muchachos. Es la forma de decir no en negativo en pasado. Ojo, ¿se acuerdan cuando ustedes hablábamos de don'ts y de doesn't? Que don't para I, you, we, they, y que doesn't para he, she, it, que en presente. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Espero que sí. Pues acá está re breve. Es el uso del didn't para todos los sujetos. Didn't es como usted dice, no en pasado. Didn't or did not. ¿Listo? Abreviado o largo, misma carajada. Acá el verbo va normalito, sencillito, sin ningún problema, sin ningún inconveniente, sin ponerle problemas para nada. Breve, sutil, bonito. El verbo va normalito, no le tiene por qué poner usted problemas para nada. Maravilloso, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esa lista larguísima de verbos irregulares usted se la aprende para hacer afirmaciones. Para negativas siempre va el verbo en su forma normal. Y para las preguntas también. Entonces, tengan en cuenta que eso quiere decir yo no trabajé ayer, que debería decir I didn't work yesterday or I did not work yesterday y sería lo mismo. Yo no trabajé ayer, el verbo va normalito. ¿Listo? Jamás, 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 jamás I didn't work. Jamás. ¿Ok? Eso está paila, está mal, lo que está, porque el verbo tiene que ir en forma normal. Yo no hablé, I didn't speak. Yo no corrí, I didn't run. Yo no estudié, I didn't study. ¿Listo? De ahí continuamos a la pregunta. Espérense, me ha olvidado. Acá, por favor, tomen su tiempo y cópienlo. Paren y copien. Acá empezamos ya con la pregunta. Y la pregunta es también muy breve porque es la misma cosa del do y del that, del presente simple que hemos trabajado, que lo saben perfectamente, pero acá es más fácil. Did se utiliza para pasado simple, para hacer la pregunta de pasado simple y sale, y se fue, se finí.
es re breve. ¿Listo? ¿Usted qué hace? Pone el did, el sujeto, el verbo normalito. ¿Listo? No en pasado, sino normalito. Y ya, y ahí salió. Did you work? ¿Se dan cuenta? Trabajaste. Este did la puso usted. Le dice usted, oiga hermano, estás en pasado. Oiga nena, esta cosa está en pasado. Nene, está en pasado, ¿listo? Entonces ese did lo que hace es eso. Decirle que es pasado. Y el verbo normalito, did you work yesterday, siempre va a ser con did. No se preocupen, ahorita vamos a ver ejercicios de eso y toda la pendejada, pero es breve. Y recuerden, vidas mías, el... no, acá el resumen, perdón. No se me dio la palabra, qué pena. Vamos a hacer frases afirmativas. Usted lo que tiene que hacer es poner ed si el verbo es regular y cambiar el verbo a su forma irregular, a su forma pasada si es irregular. ¿Cómo sabe si es regular o irregular? Pues usted llega y se sabe todos sus verbos irregulares y si no son esos, es regular y sale. ¿Listo, muchachos? ¿Cómo hacer la negativa utilizando el didn't y el verbo normalito? ¿Y cómo hacer la pregunta utilizando el did y el verbo normalito? Eso es todo, muchachos. No sé si acá tiene alguna duda. Entonces, en este momento, siéntanse libre de o bien repetir el video, los que están en clase, los que están en casa, o de hacer la pregunta en este instante los que están en clase. ¿Listo? Para un segundo por eso. Entonces, chicos, ya en este instante ya ustedes dicen, miércoles entendí perfectamente pasado simple. Salió todo bien, todo bonito. Entonces vamos a hablar del pasado continuo. El pasado continuo, miremos a ver qué es, chicos. Momento de pensar. ¿Qué es? Recuerden, en este momento ustedes deben estar parando el video para pensar. ¿Listo? Pues el pasado continuo es lo que estaba pasando en el pasado, lo que estaba ocurriendo en el pasado, eso que estaba aconteciendo en un momento cuando más pasó. Me hago entender. Yo estaba jugando fútbol cuando me caí y me rompí una pierna. ¿Se fijan? Yo estaba jugando fútbol, era algo que estaba ocurriendo. No sé, yo estaba durmiendo cuando eh, escuché el disparo. Lo que estaba pasando era que yo estaba durmiendo. ¿Listo? Entonces algo interrumpió. ¿Qué interrumpió? Escuché un disparo. Estoy pegándole la mano como si ustedes me estuvieran viendo. Pero todo bien. Cosas de la grabación. Listo, chicos. Entonces, en este momento le hago la explicación de cómo hacer el pasado continuo. I was playing. He was talking. They were working. You were sleeping. Si se dan cuenta, es simplemente el sujeto, el verbo to be, que acá se les pone en rojo, recuerden, y el verbo con ing, porque tienen que decir jugando, hablando, trabajando, durmiendo, ese gerundio ing en inglés. Entonces, ¿cómo suena la estructura? La estructura viene sujeto, verbo to be en pasado, verbo e ing y complemento. ¿Listo? Miremos acá, chicos. Como se dan cuenta, ahí el verbo to be tiene dos partes, esto lo hablamos ahorita. Tiene dos manifestaciones, was y were. Ay, miércoles lo pasé. Was y were. ¿Recuerdan ustedes cuáles son was y cuáles son were? Háganla ver, piénselo para el video acá y piense cuáles eran was, cuáles utilizaban was y cuáles were. Si no, los paro yo acá en clase. Listo, chicos. Entonces, la respuesta era breve. Los que utilizaban was era I, he, she, it. Los que utilizaron were era we, you, they. Listo, muchachos. Entonces, tienen que aprender también esta cosa. Teniendo en cuenta este cuadrito que le está sapeando todo acá. Y si queremos decir, él estaba caminando mientras ellos estaban durmiendo, ¿cómo lo harían, chicos? Entonces, momento de pensar. Listo. La respuesta era, él estaba caminando, he was walking, mientras, while, ellos estaban durmiendo, they were sleeping. He was walking while they were sleeping. ¿Se dieron cuenta? Sujeto,
Verbo to be tiene que ser was porque es él o were porque es ellos. Y el verbo con ing. Pero entonces, ¿cómo quedaría negativo si ustedes son tan duros ya con el verbo to be? Piénsenlo a ver. Pues si respondieron así, está perfecto. Si no, aprendérselo nuevamente porque nos hace falta ahí recortar estas cositas. He was not walking while they were not sleeping. He was not walking while they were not sleeping. En su forma de abreviatura, he wasn't walking while they weren't sleeping. ¿Listo? Was not, wasn't, were not, weren't. ¿Ok? Eso sería la explicación del negativo. Ahora, ¿cómo quedaría el interrogativo? Piénselo. Si respondieron, was he walking? Were they sleeping? Está perfecto. Si no, ojo a estudiar eso. Afirmativo. Verbo to be en pasado con ing. Negativo. Verbo to be en pasado con not e ing. Interrogativo. Verbo to be en pasado, sujeto y verbo con ing. Es decir, que cambia de posición. Este was cambia de posición y sale. ¿Listo, chicos? Igual que el verbo to be que hemos visto desde cuando ustedes están, creo que en primero. Es más, creo que en transición, en cualquier gradecito de chiquititos, el verbo to be se le ha visto y se le repite cada berraco año. Entonces estoy seguro que ya lo entendía. Uy, güey madre, necesito agüita. Listo, amores. Ahora ya sabemos que se preguntaba was he walking or were they sleeping. Miremos qué respuesta pueden haber. Pues puede ser sí o no. No hay de otra. Ahora pensemos, ¿cómo completamos la respuesta? Was he walking? Yes. Was he walking? No. Miren a ver, piénselo. Si respondieron, yes he was, perfecto. No he wasn't, perfecto. Teniendo en cuenta esto que está visto acá, amores míos, miremos lo que viene acá. Si yo quisiera decir were they sleeping, puedo decir sí o no. ¿Cómo responderíamos sí y cómo no? En inglés, were they sleeping? Yes or no. Piénsenlo, muchachos. ¡Ah! No puse el Batman, se me escapó. Bueno, espero que lo tengan bien. Chancos. Entonces, vidas, hasta acá. Es que se me frenó el reloj. Hasta acá quedará la explicación de los temas. Pasado simple y pasado continuo. Listo, muchachos. Los demás son actividades que vamos a desarrollar en clase o que van a desarrollar ustedes en sus casas. Listo, muchachos. Entonces, en este momento termino ya de hacer el video explicativo y ahorita nos ponemos a hacer el video de las actividades de clase. Muchísimas gracias por la atención y nos vemos ahorita. Sigamos ahí.